Bienvenidos una vez más al podcast de la Fundación Hay Derecho, donde debatimos semanalmente de la actualidad jurídico-política. Hoy me acompaña la secretaria general de la Fundación, Elisa de la Nuez. ¿Qué tal, Elisa? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del Tribunal de Cuentas, que está dando mucho que hablar estos días y precisamente hoy abre las portadas de los periódicos. Lo primero de todo, Elisa, vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas y podemos decir que es un auténtico tribunal? No, el Tribunal de Cuentas no es un tribunal que forme parte del Poder Judicial. Es un órgano constitucional que básicamente se encarga de lo que sería la fiscalización de todo el gasto público, ¿no? Y entre sus funciones tiene también una, que es la del enjuiciamiento contable, que es un poco la que está en los periódicos estos días, pero hay que aclarar que el tribunal no es un tribunal que forme parte del Poder Judicial, no está formado por jueces. De hecho, es un órgano cuyos vocales, que son 12, son nombrados por 3/5 partes, 6 del Congreso y otros 6 por 3/5 partes del Senado, y digamos que tienen un origen político, el nombramiento tiene su origen en el Congreso y en el Senado. Y es cierto que se exigen ciertos requisitos para formar parte de él, ¿no? Se exige, bueno, pues formar parte de determinadas profesiones, economistas, abogados, profesores, censores de cuentas y tener 15 años de ejercicio profesional dentro de estas profesiones. Y por esto que nos cuentas de cómo se realizan los nombramientos, ¿en qué medida puede decirse que está politizado, ¿no?, el Tribunal de Cuentas? Bueno, como digo, es cierto que los candidatos tienen que tener unos requisitos, digamos, de experiencia y de formación profesionales, pero luego ese nombramiento se produce por esas mayorías reforzadas, ¿no?, del Congreso y del Senado. Pero, como viene sucediendo con otras instituciones en España, lo que ocurre en realidad no es tanto que los candidatos digamos, sean candidatos de consenso, ¿no?, que reúnan esas 3/5 partes, sino que básicamente se reparten, sobre todo los grandes partidos, se reparten sus cuotas en función, digamos, de su representación parlamentaria y, por tanto, el PSOE elige a unos, el PP elige a otros, a lo mejor alguna minoría puede elegir a otros, digamos, que se produce un reparto como se produce en el resto de las instituciones. Y hablando ahora del proceso, que es lo que está haciendo que se hable tanto del Tribunal de Cuentas estos días, ¿qué tipo de procedimientos se ha aplicado a los líderes del proceso y por qué surgen problemas en torno a estos procedimientos? Sí, es lo que llamamos procedimientos de responsabilidad contable o de enjuiciamiento contable, que es una función que tiene el Tribunal de Cuentas y que produce cierta confusión porque se parece a una función de un órgano judicial, ¿no? Pero se lleva a cabo por el Tribunal de Cuentas. Y en particular, en este caso, han sido unas actuaciones previas, se llaman así en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que es para determinar si existen o no responsabilidades de tipo contable por el manejo de fondos públicos, en este caso, pues por las actuaciones de estos exaltos cargos de la Generalitat en relación con financiación, sobre todo de actuaciones en el exterior y también del propio, digamos, proceso de referéndum, ¿no? Entonces, lo que se está intentando determinar es si existe algún tipo de responsabilidad por parte de estos exaltos cargos de carácter contable. Y el problema, como digo, es que se llaman así unas actuaciones previas y en esas actuaciones previas terminan con un acta de liquidación que se dice, bueno, pues se considera que este es el dinero, digamos, del que se tiene que responder. Y aquí viene el problema, se piden garantías, es decir, se les pide a los presuntos responsables que aporten fianzas o garantías por ese importe, que es un importe bastante elevado. Entonces, las críticas vienen un poco de que todavía no hay una decisión, por así decirlo, no hay una resolución que diga que efectivamente se ha gestionado mal o ha habido responsabilidad por ese dinero público, pero se exigen ya esas garantías, ¿no? Y de ahí viene un poco la polémica y también un poco del tipo de procedimiento que es, porque es un procedimiento, bueno, pues que quizá no tiene las mismas garantías que un procedimiento judicial. ¿Y cómo valoras la actuación de la Generalitat en este caso y también su propósito de afianzar las posibles responsabilidades a sus exaltos cargos? Bueno, yo creo que aquí el problema es que se da un cierto conflicto porque, digamos, estamos hablando de una supuesta responsabilidad por mala gestión de fondos públicos de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Claro, si, digamos, la propia Generalitat acude
avalar, ¿no? o contravalar, porque era un poco el mecanismo que se había diseñado, aunque parece que finalmente ningún banco privado se va a decidir a poner el aval, es un poco una situación contradictoria, ¿no? Estás exigiendo responsabilidad contable por una mala utilización de los fondos públicos de la Generalitat y la propia Generalitat dice, bueno, yo avalo esa responsabilidad. Entonces, parece algo no solo contradictorio, sino que quizá apunta a un fraude de ley y, de hecho, bueno, pues está un poco por ver si este mecanismo realmente puede considerarse un mecanismo legal y adecuado. Pues muchísimas gracias, Elisa. No sé si quieres añadir algo más o dejamos por aquí estas claves que nos has dado sobre el Tribunal de Cuentas. Agradecer también mucho a la gente que nos escucha a través de Spotify, de iVoox o por el canal de YouTube. Les animo a que nos sigan viendo en futuros podcasts y que consulten también el blog y los artículos que escribe Elisa de la Arnaz precisamente sobre el Tribunal de Cuentas y otros temas jurídico-políticos relevantes. Elisa, ha sido un placer. Igualmente. Buenos Muchas días. gracias. Adiós.